Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos a la cinturita de la semana, miércoles 16 de mayo. Hoy estaremos hablando de una de las patologías que le pueden dar a nuestros niños, la bronquitis infantil, para que usted aprenda acerca de ella, aprenda a reconocer los signos, los síntomas, qué debe hacer y qué es lo que no debemos hacer. Veamos la cápsula y al regresar le presento a nuestros invitados. En los niños pequeños, la bronquitis vírica es una enfermedad muy común que afecta el tracto respiratorio, pero fundamentalmente los bronquios, que son las vías de paso del aire hacia los pulmones. Generalmente, los niños se contagian cuando entran en contacto con personas que ya tienen esta enfermedad, fundamentalmente a través de la tos o los estornudos, ya que estas secreciones contienen el virus. Lo usual es que los primeros síntomas aparezcan de 3 o 7 días después de haberse infectado con el virus. Al inicio se presenta como un resfriado con un poco de fiebre y congestión nasal. Sin embargo, más tarde se extiende a los bronquios y se genera una irritación y un estrechamiento de las vías respiratorias. Esto es lo que hace que al respirar el niño emita una especie de silbido que se denomina sibilancia. También es normal que el pequeño respire de forma más superficial y rápida, como si tuviera asma. La bronquitis aguda normalmente es consecuencia de una infección respiratoria. En estos casos, todo comienza por la nariz, la garganta y los senos paranasales, para después propagarse hacia los pulmones. Si quiere conocer qué debe hacer ante un cuadro de bronquitis en sus hijos, quédese en sintonía de Salud TV para aprender junto a nuestros especialistas invitados sobre este interesante tema. Bueno, y así es, para hablar de este tema tan interesante, le damos la bienvenida a nuestro especialista en medicina de cuidados intensivos pediátricos, el doctor Luis José Guzmán. ¿Qué tal, Luis José? Muy bien, gracias, Elisa. Gracias, Canal 21, por habernos tomado en cuenta para este simposio sobre bronquitis, ¿verdad? Así es que encantado de estar aquí con ustedes. No, los encantados somos nosotros por tenerlos acá. Bueno, también le damos la bienvenida a Rafael Morán Aquino, nuestro doctor especialista en pediatría. ¿Cómo estamos, Rafa? Pues gracias a Dios bien, un gusto estar aquí con ustedes para hablar de este tema tan bonito y en compañía de muy buenos amigos aquí. Muchas gracias. Qué bonito, de verdad no saben cómo se siente bonito compartir entre amigos y todos acá se encuentran, discuten y aprendemos siempre cosas nuevas. Sí, También sí. le damos la bienvenida ahora al doctor Boris Salguero, pediatra neumólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar en el programa, de darles unos buenos consejos a la población y por permitirnos estar aquí con este grupo selecto de especialistas. Así que, gracias. No, gracias a usted. Bueno, comencemos hablando, ya escuchamos la cápsula, pero tal vez para que la gente nos entienda, la bronquitis, la pregunta que muchos podrán tener, ¿la bronquitis es una complicación de un resfriado mal cuidado, de una gripe, o en realidad la bronquitis es una enfermedad que puede iniciar tal cual? Comencemos por ahí, doctor. Gracias. Sí, decir que la bronquitis sí, a pesar de que pueden ser originadas como propias o ser primarias, normalmente lo que sucede es que son secundarias a infecciones respiratorias de la vía aérea superior, o sea que puede empezar, por ejemplo, una conjuntivitis, puede empezar una rinitis, puede haber una faringitis y como complicación o con un componente secundario puede haber una bronquitis, que nada más pues es un poquito de inflamación y de reactividad de la vía aérea inferior, que son los bronquios, y esto pues ocasiona que haya tos, especialmente una tos que dura de 1 a 3 semanas y que va a ser el síntoma que más va a llamar la atención a las mamás. Muy bien. ¿En qué edades, Rafa, es más frecuente una bronquitis en los niños? En los niños, más que todo, es bien difícil que haya en las etapas muy tempranas de la vida. Es más que todo entre los 6 meses a los 3, 4 años que se van a ir apareciendo más o menos los procesos estos. Gracias a Dios porque en los niños mucho más pequeños la vía aérea es un poco más pequeña y eso va a generar mucho más problemas. En los niños un poco más grandes, a pesar de que la vía aérea es un poco mayor, igual en estos casos puede llegar a haber complicaciones por el hecho de que la vía aérea puede llegar a inflamarse lo suficiente como para que haya necesidad de cuidados intensivos o algo por el estilo.
es bien importante, entre más pequeño sea un niño, mayor chance de que se complique existe. José, ¿puede un recién nacido, un bebecito de meses, tener una bronquitis? Un recién nacido, bueno, sí puede, en medicina todo es posible, pero estadísticamente, epidemiológicamente, usualmente estos problemas como lo es el tema ahora de bronquitis o bronquiolitis ocurren después de los 3 meses de edad. La razón más importante desde el punto de vista epidemiológico es porque antes de los 3 meses de edad el niño en la gran mayoría es alimentado por seno materno. Por lo tanto se están pasando a través de la leche materna muchas sustancias que ayudan a prevenir estos problemas virales, porque hay que recordar, como muy bien decía el doctor Salguero, ¿verdad? Y como decía Rafael, la etiología principal de una bronquitis o una bronquiolitis son virus. Entonces, hay muchas sustancias en la leche materna que evitan que estos virus colonicen la vía aérea, por lo tanto va a ser menos frecuente. Va a ser mucho más frecuente en aquellos niños que no son alimentados con leche materna. Después de los 3 meses de edad, hasta los 2 años se va a llamar bronquiolitis y después de los 2 años adelante le vamos a decir bronquitis hasta los adolescentes, ¿verdad? Que yo creo que Boris nos podría definir mejor los conceptos en cuanto a poder definir una bronquitis aguda, una bronquitis crónica, una recurrente, ¿verdad? Que son, de esa manera lo vamos a catalogar para poderlos tratar. Muy bien, por lo tanto estamos hablando que los más chiquititos lo que tienen son bronquiolitis. Bronquiolitis, y mayores de 2 años tenían bronquitis. Ya mayores de 2 años ya se llama bronquitis. Sí. Ya le quitamos menos letras, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que en realidad, o sea, el proceso inflamatorio va desde el nariz, la tráquea, laringe, bronquio, bronquiolo, o sea, no está confinado en una sola área, sino que va en todo el árbol, pues. O sea que es una cuestión de semántica realmente. Es una cuestión de semántica y aspectos teóricos para poderlo clasificar desde el punto de vista epidemiológico. Ok, muy bien. Hablemos de la evolución natural de una enfermedad. ¿Cómo llegamos a tener una bronquitis los niños? Sí, bueno, como decían anteriormente, las infecciones en bronquitis son originadas por virus en todas estas edades y son como complicaciones o componentes secundarios. Pero lo importante es definir, por ejemplo, lo que es bronquitis, como decía el doctor Guzmán, bronquiolitis, bronquitis crónica. En los niños, por ejemplo, la bronquitis, lo más importante de recalcar es que tienen que reconocer cuando estos episodios pasan repetidamente en los niños pequeños, sobre todo cuando se escucha lo que llamamos popularmente como chillido de pecho, que médicamente lo conocemos como sibilancias. Cuando estos episodios se repiten frecuentemente, es necesario poner atención y probablemente hacer una derivación a un especialista en pulmones para que le pueda dar un tratamiento debido. El reconocimiento temprano de estas condiciones evita que estos episodios se vuelvan recurrentes o que evitan que se compliquen. Entonces, la evolución natural es la siguiente. Empieza a haber una tos que no debería ser, por ejemplo, el síntoma principal en un resfriado, pero cuando hay una bronquitis, la tos se vuelve el síntoma principal. Dura de 1 a 3 semanas y usualmente no responde a antitusivos, no responde a expectorantes, no responde a mucolíticos, no responde a antihistamínicos, porque el tema principal ahí puede ser la inflamación. Hablemos un poquito de las características de esa tos, ¿qué nos tiene que llamar la atención? La tos inicialmente puede ser una tos seca, puede ser una tos perruna, pero esto no quita que al cabo de 5 a 10 días la tos se pueda volver productiva, o sea, se pueda volver húmeda, se puede volver con flema. Y cuando esto pasa, usualmente tenemos también, como popularmente decimos, que el moco se volvió verde, ya hay una infección. Y esto no necesariamente es cierto, o por lo menos no necesariamente indica que hay una infección bacteriana. Por lo tanto, no siempre que haya moco verde tenemos que usar antibióticos. Eso le iba a decir, infección puede que haya, pero puede ser viral, no necesariamente todas las infecciones son bacterianas, ni todas las infecciones van a necesitar antibióticos. Exactamente. Entonces, hacer reconocer estos puntos especiales nos harán hacer un buen uso o un uso racional de los antibióticos. Entonces, esto hoy en día tiene bastante importancia por el que tenemos bastante resistencia a antibióticos y las infecciones respiratorias son las más frecuentes y hacer un uso bueno de ellos podría evitar que el niño más adelante no responda a ningún antibiótico porque ya se volvió resistente. Tos perruna o tos de chucho, como dice la gente, la diferencia, o la tos como de cumbo viene siendo también la misma, ¿sí? Correcto, esto lo que quiere decir es que involucra no solamente el bronquio, sino que también involucra la tráquea. Por eso es que ese sonido. Por eso el sonido. Y hay dolor de pecho también. ¿Y los niños se quejan de dolor de pecho? No, y también algo bien importante que acaba de decir Boris, el uso de los antitusivos, el uso de los mucolíticos, el uso de los antihistamínicos, que está tan arraigado en la conducta del gremio médico en el país. O sea, aquí todas las
los procesos que llevan tos, se les da antitusivo, se les da antihistamínico, incluso estaba revisando que los antihistamínicos incluso pueden espesar las secreciones y poner más grave la situación, ¿verdad? Sí, así es, exactamente. Por ejemplo, un antitusivo en una infección, en un episodio que sea infeccioso, es hasta contraproducente. Por lo tanto, en la literatura se recomienda hacer esto con cautela. Si no, el antitusivo evita la tos no mueve las secreciones se queda atrapada y puede haber una complicación además de la bronquitis. Es un antitusivo que dice antitusivo y expectorante. Correcto. O sea, no tengo tos, pero te voy a tener flema. Entonces, ¿cómo voy a mover esa flema? Correcto. Por eso la tos es un mecanismo de defensa. Cuando la tos es un mecanismo de defensa, ya lo hemos dicho en otras ocasiones en el programa. Bueno, vamos a escuchar el avance de TN21 con Astrid Ábalos y volvemos. Un dolor de cabeza. Estás viendo Salud TV. Estamos aprendiendo este día sobre bronquitis infantil. Habíamos mencionado bronquitis aguda, bronquitis crónica. Entonces, doctor Salguero, cuéntenos cuál es la diferencia, cuál es la definición en sí de cada una. Sí, bueno, la bronquitis aguda, como decíamos, se origina por una infección del tracto respiratorio superior, pero a diferencia de lo que es un resfriado común, que dura normalmente 5 a 7 días y que normalmente se acompaña o se manifiesta con estornudos, con congestión nasal, ronquera, la bronquitis ya es una infección que además de estos síntomas presenta tos como síntoma principal o cardinal y que se extiende hasta 2 o 3 semanas. Es aquí cuando la población debería de estar atenta a reconocer que esto ya se salió de lo que es el contexto de una infección banal y que ya debería de prestarle atención. Mientras que la bronquitis crónica es un término normalmente asociado a la edad de adultos. En los niños es rara y cuando se habla de cronicidad normalmente se habla de bronquitis bacteriana persistente, que hace referencia a la colonización bronquial de bacterias que van produciendo sin fiebre, sin otros síntomas, mucha tos con flema, y que eso debería también de llamar la atención para poder hacer un tratamiento oportuno. Esa sería quizás la diferencia de ambas. Por lo tanto, aguda, en este caso, como mencionaba Rafa, el punto cardinal es que la tos es el signo más importante de todo el cuadro de una gripe, ¿sí? Claro, y en los casos, es bien extraño que se encuentren en la etapa infantil bronquitis crónicas, sí, pero se habla mucho y tenemos mucho problema aquí de tabaquismo. Y el tabaquismo es una de las causas principales de que un cuadro de bronquitis se nos pueda hacer una bronquitis crónica o que la irritación persistente que hay por el humo de cigarro pueda irritar el árbol bronquial y causar una bronquitis que se va a cronificar. Fíjese bien de lo que estamos hablando, el tabaquismo, que obviamente en estos casos el tabaquismo es de los padres o las personas con quienes conviven los niños, así que el llamado es a usted, por favor, que si usted fuma, esto de que voy a ir a fumar allá al jardín y que aquí no le afecta, eso no es cierto. De igual forma usted convierte en fumadores pasivos a toda su familia. Es bien importante y creo que es uno de los puntos más importantes a tomar ahorita, lo que es el humo de cigarro. Tenemos contaminación también por humo de leña, todavía tenemos contaminación por humo de leña, y también por el humo de los buses, que son causas importantes de irritación en estos casos. A ver, Luis José, ¿de qué manera una bronquitis me puede llevar un niño a cuidados intensivos? Bueno, es una excelente pregunta, no es tan frecuente en el grupo de niños que están enfermos con este problema, pero sí es una situación que va a estar dada más que todo porque no hemos puesto atención, como decía el doctor Salguero, a los síntomas tempranos que podemos ver en un niño que tenga bronquitis. Tos, sibilancia, la gente lo nombra como cansancio, pero cansancio es la sensación subjetiva de falta de aire. Difícil un niño de 1 año, 2 años puede decir me falta el aire. Claro. Entonces, pero la gente lo denota, lo denomina como cansancio. Nosotros decimos puede ser disnea, taquipnea, polipnea, etcétera, etcétera. La principal complicación de un niño con bronquitis es la deshidratación. O sea, dentro del manejo del niño con bronquitis siempre se nos olvida, se les olvida a nuestros colegas que están en atención primaria o secundaria, que el niño con bronquitis aumenta el número de veces en la forma que respira, por lo tanto pierde líquidos al respirar.
y eso va a llevar al niño a una deshidratación, se espesan las secreciones, como muy bien estábamos hablando hace un momento, y el niño va a entrar en un ciclo donde va a respirar más veces, va a dar fiebre, se va a colonizar con otros microorganismos que pueden ser bacterias o agentes atípicos como el micoplasma, por ejemplo, que no lo hemos tocado todavía, y esto va a llevar a un cuadro de un trabajo respiratorio aumentado, falla respiratoria, y entonces es inminente que el niño va a llegar directamente a la unidad de emergencia, a un servicio de hospitalización y peor aún a cuidados intensivos. Como mencionaba Rafa hace un rato, mientras más pequeño es el niño, la vía aérea se comporta mucho más agresiva. Con solo que disminuya el radio, el flujo del aire se va a elevar a la 4ª o 5ª potencia la resistencia. Eso va a llevar a muchísimo más trabajo respiratorio. Incluso muchas veces vemos al niño en la emergencia en un estado clínico pues no tan grave. Pálido, sudoroso. Pálido, y en cuestión de 2-3 horas el niño está haciendo falla respiratoria y estamos someterlo a ventilación mecánica y nos preguntamos el por qué, y esa es la razón, porque no le hemos puesto atención a la broncoobstrucción, que se va a comportar de una manera logarítmica. En lo que se cierra el bronquio se pone muchísimo peor el niño. Y de igual manera, si nosotros manejamos la broncoobstrucción adecuadamente, si mejora un poco, va a caer de una manera logarítmica la resistencia al flujo de aire y el niño va a mejorar. Así impactante. Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Se recuerda que los bronquios y bronquiolos, bueno, son realmente tubitos, ¿sí? Por donde pasa el aire. Si estos están obstruidos por una inflamación, en este caso moco más inflamación, pues lógicamente el aire no entra. No pasa. No pasa, y esa es la dificultad respiratoria que vamos a tener. Ahora bien, ¿cómo es la fiebre en los casos de la bronquitis? ¿Hay fiebre? Bueno, puede haber fiebre y puede no haber fiebre. Realmente, como esto depende también de la colonización, depende también qué virus o qué bacteria es la que está causando la infección, entonces no siempre va a haber fiebre. De hecho, la fiebre en la bronquitis no es un síntoma principal y puede estar incluso asociada a complicación. Esto es peligroso, ¿sabe? Porque los papás por lo general se afligen por la fiebre, no por la tos. Y si no hay fiebre, no le dan la importancia de vida. Y otra cosa, también el aspecto del niño con una bronquitis, e incluso en una etapa avanzada, puede no ser muy evidente. El niño siempre va a jugar. Yo les digo a mis pacientes, el niño juega, el niño duerme, el niño come, el niño se ve bien, no tiene fiebre, no dice nada que le duela, y si uno lo examina, es posible que lo encuentre normal el examen físico. Pero el examen físico normal no quiere decir siempre que todo está bien. Entonces, esas cosas hay que tomarlas en cuenta, porque un niño que puede estar afectado no necesariamente es un niño que se ve muy enfermo. Entonces, hay veces que ha tocado que llega el papá, está el niño bastante mal, pero la impresión de los padres no era que el niño estaba mal. Entonces, ahí habría que, por eso es importante la consulta temprana, porque de repente las cosas, por lo que decía el doctor Rafa, que la vía aérea es muy pequeña en los niños más de edad más temprana, entonces las complicaciones son más rápidas. Hablemos de los agentes etiológicos. Ya dijimos que bronquitis pueden ser infecciosas, bronquitis alérgica, me imagino. Hablemos de las infecciones viral y bacterianas. ¿Cuáles son los virus más frecuentes y las bacterias más frecuentes? Tú mencionaste micoplasma. Micoplasma. Bueno, está el principal virus sincitial respiratorio para el caso de la bronquiolitis. Rinovirus, adenovirus, coronavirus, y esto para la población es bien importante tomarlo en cuenta, porque cuando el médico le dice esto es un virus, y entonces, pero ¿cuál virus? Entonces involucra muchísimo recurso económico ir a poder tamizar cuál es el virus que está afectando en ese momento, porque el manejo va a ser, independiente sea rinovirus, coronavirus, cosaquivirus, el que ustedes quieran, el manejo siempre va a ser medidas de sostén. ¿Sí? Es raro en un paciente tal vez inmunodeprimido que yo ocupe un antiviral, ribavirine por ejemplo, o que se haya colonizado o hemos nosotros agredido la vía aérea a través de un tubo endotraqueal. Pero tú lo dijiste, inmunodeprimido, sí, o sea, no es algo que lo vas a ocupar en todos los niños. No es para toda la población, por eso es el criterio médico. Entonces, el hecho de que digamos virus no es que no tenga nada, es que sí hay un agente etiológico, es una partícula que está causando un problema infeccioso, pero que no tiene un tratamiento específico. En cambio, la bacteria sí, la vamos a destruir a través de un antibiótico. Si es, en el caso de un micoplasma, no le pega cualquier antibiótico, tiene que ser un antibiótico específico para estos microorganismos que los catalogamos como atípicos, ¿verdad? Entonces Y mucho cuidado, porque si hemos estado medicando a nuestros niños con antibióticos por cualquier cosa, después viene cuando realmente necesitan antibióticos. Recuerden el término resistencia bacteriana, que lo hemos hablado ya en otras ocasiones, que de por sí ya nos da muchísimos problemas. Sí. ¿Las alérgicas, bronquitis alérgicas, son frecuentes? Son frecuentes. En realidad, por lo que hablábamos hace un momento,
O sea, la contaminación ambiental que hay en el país es grande. Los tipos de dieta que están llevando los chicos también llenos de colorantes. Llenos de colorantes y preservantes. Están haciendo que cada vez más estén presentando más problemas de alergias, pues, y se estén ocupando más antihistamínicos, se estén teniendo más consultas con alergistas y todo esto. Y todas estas están descritas como causas de bronquitis que son a repetición en la mayoría de los casos. Es raro que una bronquitis alérgica repita, o sea, la bronquitis es raro que una bronquitis aguda repita, viral. Las que están repitiendo son problemas que ya tienen una causa alérgica o asma bronquial o que tienen algún problema irritante por contaminación ambiental. Entonces sí hay y sí son bastante frecuentes en el país. Muy bien. La tosferina. Sí. Se está presentando, es una tos también bastante persistente en niños. ¿Es un tipo de bronquitis o no? Sí, bueno, los síntomas son muy, de hecho es parte del diagnóstico diferencial, ¿verdad? Pero realmente esto es poco frecuente, gracias a Dios es poco frecuente. Entonces, los síntomas al principio pueden ser indistinguibles, pero la evolución del caso es la que nos puede hacer la diferencia y eso ya tendría que ser, obviamente no lo podemos aconsejar, esto tiene que ser un profesional de salud quien pueda hacer la diferencia. Ahora, voy a retomar un poco las palabras del doctor también cuando decía de que las infecciones, cuando son repetidas, se ven de asociarse a problemas crónicos y esto quizás también es un mensaje que hay que reforzar porque cuando las bronquitis empiezan, que ha tenido 8 bronquitis en los últimos 4 meses, ha tenido 12 bronquitis en los últimos 6 meses. Entonces aquí definitivamente hay un problema crónico que hay que resolver y debe de consultar para poder hacer un tratamiento orientado. Sea un problema de sibilancias recurrentes o sea un problema de asma como tal, esto ya lo veremos en el tiempo, pero necesita un tratamiento para evitar que continuamente esté infectándose y eso que repercute de una gran manera en la casa porque el niño se ausenta en el colegio, en el kinder, el papá también se ausenta a nivel laboral porque tiene que cuidarlo, hay gasto de antibióticos, gasto de medicamentos, es más el riesgo de hospitalización, el impacto social de los niños que son a veces etiquetados como el niño que tose frecuentemente, entonces el impacto es bien grande y mantenerle una enfermedad controlada cuando las bronquitis son repetitivas es bien importante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Aparte de la clínica, ¿nos ayudamos de algo más? El principal diagnóstico de la bronquitis es clínico, pero siempre hay exámenes que nos van a dar soporte en el diagnóstico, como son un hemograma completo, siempre es bien importante. ¿Qué buscamos en el hemograma? En el hemograma buscamos si hay leucocitosis, hay neutrofilia, que nos pueda decir que este proceso es de origen bacteriano o si el hemograma tiene leucocitos normales y lo que tiene es linfocitos un poquito aumentados, podemos decir es un proceso viral. Puede ser necesario una radiografía de tórax, que normalmente lo que vamos a ver en una radiografía de tórax en estos casos es un poquito de congestión en el área central alrededor del corazón y también nos sirve para poder diagnosticar si no es algo ya más complicado, una neumonía o algo lo que estamos teniendo. En los casos ya complicados puede ser necesario, se puede hacer una oximetría de pulso para ver cómo está la oxigenación, que ahora ya está accesible en casi todos los consultorios, que son lo más básico en estos casos. Pero principalmente la clínica, una buena exploración por el médico que le escuche los pulmones, que le vea la gargantita, que lo examine bien y en todo caso pues una plaquita de tórax, ¿verdad? Eso es como que lo básico. Ya. Bueno, también hay manifestaciones alérgicas del sistema respiratorio. El doctor Héctor Guidos, alergólogo pediatra, nos platica un poquito de ellas. Ya volvemos. Hola, buenas tardes amigos. Soy Héctor Guidos, soy inmunólogo clínico y alergólogo pediatra y este día vamos a conversar acerca de las manifestaciones alérgicas del sistema respiratorio. Bueno, para hablar de las manifestaciones alérgicas del sistema respiratorio tenemos que recordar que principalmente nos estamos refiriendo en esta cuestión acerca de la rinitis alérgica y del asma, ¿no?
En cuanto a la rinitis alérgica, recordemos de que esta es la disposición usual que nosotros vamos a ver en el examen físico acerca de la nariz y de los senos paranasales. Y cuando existe de trasfondo un padecimiento alérgico, nosotros siempre vamos a ver a un paciente que nos consulta con abundante congestión, con abundante secreción, usualmente transparente, y que suele tener síntomas de bloqueo persistente. Persistentes nosotros lo definimos como aquellos síntomas que se presentan por lo menos 4 días de los 7 días de la semana. Y es muy peculiar que el paciente nos refiera de que presenta estornudos en salvas. En determinados momentos del día suelen aparecer estornudos uno detrás. El otro tipo de enfermedad que tiene mucha relación con el espectro alérgico es el asma, ¿no? Cuando nosotros tenemos un alergeno, que es una proteína que provoca una reacción exagerada en el paciente alérgico, y ese alergeno entra a nivel del bronquio o de los bronquiolos terminales, entonces aparece una inflamación, como ustedes están viendo acá. Esa inflamación condiciona que aumente la producción de moco, aparece broncoconstricción y por consiguiente va a aparecer el típico chillido de pecho, el cansancio y va a aparecer también la tos, que son los rasgos cardinales de este problema. Soy el Dr. Héctor Guidos, inmunólogo clínico y alergólogo pediatra. Esto fue para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Saluditos a usted que está almorzando, buen provecho, gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Estamos aprendiendo acerca de la bronquitis infantil. Ya escuchamos de qué se trata, en qué consiste, cuáles son las causas más frecuentes. Hablemos un poco de con qué diagnósticos nos podemos confundir, diagnósticos diferenciales. Sí, bueno, en el diagnóstico diferencial también habría que incluir, lógicamente, todas aquellas causas que cursan con tos, ¿verdad? Con tos, especialmente sinusitis, por ejemplo, crónica, que también podemos ver en los niños. También puede ser un niño que tose persistentemente. Debemos de hacer también el diagnóstico diferencial para sibilancias recurrentes o asma. La tosferina, que también es bien importante en los niños. También podemos ver enfermedades o cuerpos extraños, por ejemplo, en vía aérea. Un niño que tose frecuentemente y hemos dejado a un lado el hecho de que puede haber un cuerpo extraño ahí, y por eso es importante las exploraciones como la radiografía de tórax, que no es especialmente para confirmar un diagnóstico en el caso de la bronquitis, pero sí, por ejemplo, nos pudiera revelar que hay un cuerpo extraño en vía aérea y esa sea la causa de la tos. Entonces hay diferentes, o incluso la misma neumonía, que también es bien frecuente, ya sea de causa viral o bacteriana, también es causa de tos, solo que se presenta en una forma más aguda, pero bueno, habría que incluirla en el diagnóstico diferencial. Cuerpos extraños. Cuerpos extraños, neumonías, sinusitis, es decir que cuando un niño tose, si esto se prolonga un poco más allá de los 5 o 7 días, habría que poner atención porque pueden haber, como usted dice, varias otras causas que pueden estar ocasionando el problema. A ver, Luis José, contame lo que ustedes ven en el hospital de cuerpos extraños, porque quiero que la gente que esté en casa entienda lo peligroso que es que un niño esté jugando con cositas muy pequeñitas. Bueno, la recomendación, tal vez le voy a poner universal para los pediatras, que le damos a las madres como consejo, es que todo niño no puede jugar con un objeto que se introduzca sobre el agujero del papel higiénico, del cartón de papel higiénico. Porque esa es la medida, ese es el tamaño. ¿Sí? Todo el mundo tiene papel higiénico en la casa, sí. Todo el mundo. Entonces el tamaño del objeto no puede ser menor a ese cartoncito, a ese cilindro de cartón. O sea, juguetitos, ¿verdad?, más chiquitos, sí, que ese cilindro. Eso no se lo podemos dar a los niños, porque entonces están en riesgo de sufrir una aspiración de cuerpo extraño, que pueden ser canicas, pueden ser incluso ganchos andinos. Bueno, en el Hospital Bloom, nuestros otorrinos, mis queridos amigos, les mando saludos, tienen una exhibición, una cartelera de todos los cuerpos extraños que no se imaginan ustedes, todo lo que hay, ganchos para ropa. Monedas. Monedas es de todas las nacionalidades, tenemos ahí de Taiwán, tenemos dólares, todavía hay colones, se tragan colones los niños.
Entonces es bien importante. La recomendación universal va a ser esa, que el objeto no sea menor del diámetro del cartón cilindro del papel higiénico. Porque ya lo escucharon, un niño que tose frecuentemente, ese es uno de los diagnósticos diferenciales. El hecho de que puede ser algo tan chiquito como la cosita esa de las chongas de regalos, todas esas cositas las gelatinas, unas gelatinas que ya vienen prefabricadas, que eso es un cuerpo extraño, de hecho eso está prohibido en muchos países. Miren, me gustaría compartir una noticia que precisamente habla de eso, para que ustedes que están en casa miren. Bebé de 19 meses muere al tragarse una semilla de mamón. Qué lamentable, porque definitivamente es algo que los pediatras lo recomiendan, que no podemos estarle dando cositas así a los niños, menos a un bebé de 19 meses. ¿Qué está haciendo un bebé de esa edad? Comiéndose un mamón. Mamón, jocotes, Nances. dulces también. Les dan dulces a los niños de 1 año y son duros, se los chupan, se lo tragan y en lo que salen de la casa en la desesperación y llegan a cualquier centro de salud. No, y el problema del mamón, precisamente esto no crea que es una noticia sacada del internet en otro país. Esto pasó en nuestro país, en San Miguel, este mes. Hace menos de una semana. En esta semana, o sea, este hecho lamentable. El problema del mamón es que se expande, ¿no? Sí. O sea, es demasiado. Sí. Y se va a la vía aérea y ya. Y también el hecho de que, cuidado con decir, por ejemplo, pero es que mi hijo o mi hija no se ha atragantado. Es que no es necesario que haya una historia de atragantamiento previo para que haya un hallazgo de cuerpo extraño. Es también frecuente ver que cuando se hace fibrobroncoscopia, que es la introducción de un aparato de cámara que se va hacia adentro de los bronquios y se pueden encontrar diferentes cuerpos extraños sin previa historia de que el padre o la madre haya notado que hubo un episodio de atragantamiento o ni siquiera sabía que había jugado el niño. Entonces, que esto fue lo que pasó con este bebé, estaba jugando debajo de un palo de mamón. Exactamente. Entonces, no siempre el hecho de que el padre o la madre no haya notado que haya un episodio de atragantamiento no quita que pueda haber un cuerpo extraño en la vía aérea. Qué lamentable, de verdad. Me ha sentido pésame para esta familia, qué dolor. Qué triste. Hablemos del tratamiento de la bronquitis. Ya dijimos que no vamos a dar siempre esta combinación tan bonita de antitusivo y expectorante. ¿Qué es el tratamiento? Lo primero en estos casos es el tratar de prevenir la expansión de estos procesos virales. ¿Cómo vamos a tratar de prevenir la expansión de estos procesos virales? A la cabeza, el lavado de manos frecuente, cuando vamos a manipular un bebé, cuando vamos a manipular a un niño abajo de 1 año. Ya arriba de 1 año, pues él ya camina, ya toca, ya se ensucia, pero antes de eso depende absolutamente de nosotros como padres. Antes de esa edad, siempre cada persona que vaya a tocar a un recién nacido tiene que lavarse bien las manos y después de tocarlo también se tiene que lavar las manos. Esa práctica de lavado de manos nos va a ahorrar un gran montón de problemas, porque cuando tosemos, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos la mano. Nos tapamos la boca con la mano. Con la mano y después llegamos y ya me la veo limpia y agarro el bebé. Ese es el punto principal. Luego, en cuanto a tratamiento, el tratamiento es más que todo sintomático, pero sintomático no a quitar la tos, a bajar un poco el malestar, la fiebre, a hidratarlo bien. ¿Te parece si hablamos bien del tratamiento cuando regresemos? ¿Sí? Sí. Ahorita quiero que veamos unas curiosidades del sistema respiratorio. ¿Usted se ha pensado cuánto aire respiramos al día, si podríamos vivir con un solo pulmón y qué tamaño tienen los pulmones? Veamos. Los usas todo el tiempo y sin ellos no podrías vivir. Están allí contigo acompañándote en todo momento. Pero, ¿qué tanto sabes sobre tus pulmones? Descuida. Hoy queremos compartir contigo algunas de las curiosidades más interesantes sobre estos magníficos órganos. Tus pulmones no son exactamente iguales. Así, el izquierdo está dividido en 2 lóbulos, mientras que el derecho en 3. Además, el del lado izquierdo es un poco más pequeño. ¿Por qué? Para que haya espacio para el corazón. ¿Acaso no es nuestro cuerpo una máquina diseñada a la perfección? Vivir con un pulmón sí es posible. Es verdad que la capacidad física se reduce de forma notoria, pero con las prevenciones correspondientes es posible llevar una vida relativamente normal. De hecho, muchas personas alrededor del mundo lo están haciendo en este mismo momento.
Mientras está en reposo, un adulto promedio respira entre 12 y 20 veces por minuto, calculando un estimado de 11 litros de aire respirado durante un día. Por ser amorosa, inspiradora y valiente, Hospital y Laboratorios Centro Ginecológico consienten a mamá, con descuentos exclusivos durante todo el mes de mayo. Hospital Centro Ginecológico, somos parte de tu vida. Estás viendo Salud TV. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos aprendiendo sobre bronquitis y habíamos quedado a medias ahí con el tratamiento. A ver, Rafa, continuemos. Bueno, habíamos hablado inicialmente de lo que es la prevención básica, ¿verdad? Luego vamos a cuál es el tratamiento de estos pacientes. Principalmente en estos niños el tratamiento es sintomático, pero sintomático más que todo de soporte al bebé, ¿verdad? Bajarle la temperatura, bajarle el malestar con su antipirético, acetaminofén, y mantenerlo bien hidratado, como había hablado Luis José. Aumenta las veces que respira, por cada vez que tose, por todo el problema que tiene. Además, si tiene fiebre, también aumenta la pérdida de líquidos, y entonces la hidratación es bien importante. En una bronquitis aguda que no es complicada, el tratamiento es ese. ¿En cuántos días va a salir? Va a salir en 2 semanas más o menos. Porque esto es autolimitado. Generalmente los procesos son autolimitados. Este proceso es autolimitado. O sea, y entre más medicamentos le pongamos, el chance de que compliquemos la situación es más grande. Si le damos un antitusivo, no va a hacer el adecuado drenaje o no va a sacar adecuadamente el moco el niño. Si le damos un antihistamínico, este moco se va a espesar y va a ser más difícil que lo pueda mover. Y entonces es bien importante que tomemos en cuenta de que el tratamiento para un problema, una bronquitis que no es complicada, es antipirético y hidratación. Puede servir un poco, la humidificación del ambiente puede ayudar un poco, pero en realidad otros medicamentos, si es un problema que es agudo y que no es bacteriano, pues en estas 2 semanas que va a estar tosiendo, pues bien podemos tomar un hemograma y vemos, es un proceso viral. ¿Cómo puede la gente humidificar el ambiente de sus niños? Puede ser con un aparato o solo con poner a hervir agua con sal en su casa, cerrar todas las ventanas, y el vapor va a humidificar la vía aérea, va a disminuir un poco también la pérdida de líquidos y nos va a ayudar a que pase un mejor momento el bebé. Muy bien. A ver, ¿qué pasa cuando ya necesitamos más tratamiento? Si no sale en ese tiempo, ¿qué hacemos, doctor? Sí, bueno, cuando los pacientes no resuelven su episodio en el tiempo que se espera que resuelvan con medicación de sostén, que es lo que explicó el doctor muy bien, que no es de pensar, es que solo acetaminofén da. No, es que lo que pasa es que si da antibiótico es contraproducente, si da antitusivo es contraproducente, si da antihistamínico es contraproducente. Deben ser los medicamentos bien seleccionados. Tratamiento para complicaciones deberían de incluirse solamente cuando los episodios van más allá del tiempo estipulado, es decir, más de 2 semanas con tos. Hay pacientes que llegan que tienen 3 semanas o 3 meses, perdón, de estar con tos. Entonces, esto es bien importante. Ahora, aquí en tratamiento hay que hacer énfasis en el tema de los corticoides orales, que es la prednisolona, porque también es un medicamento frecuentemente dado en estos casos, y esto no siempre va a ayudar a que el cuadro resuelva ni más rápido, ni va a evitar que hayan secuelas, ni va a hacer que el niño se recupere mejor. Entonces, hay pacientes que reciben corticoides orales como prednisolona cada 3 semanas o una vez al mes o una vez cada 2 meses, y esto no es normal. Entonces ahí como complicación sería la persistencia de los episodios o la recurrencia de los episodios, y es entonces cuando debería de
tomarse en cuenta o de pensar en que ya no es una bronquitis aguda como la que hizo referencia el doctor, sino que es una bronquitis, llamémosle crónica, pero hace referencia a la inflamación constante y repetida y probablemente ahí habría que tomar en cuenta otro tipo de tratamientos. La importancia del tratamiento adecuado es tratar la inflamación, que sería lo más importante en estos casos. Si la inflamación persiste durante meses, en el caso de que los episodios sean recurrentes, la función pulmonar de los niños va a disminuir significativamente a lo largo de los años hacia la edad de adulto. Entonces, como complicaciones, lo más importante que tengo que mencionar sería evitar dejar que los episodios aparezcan una tras otra vez y tratarlos de forma aislada todos ellos. No, el mensaje es, si la bronquitis aguda se repiten continuamente, esto no es un comportamiento normal en los niños y esto debe de referirse a un especialista para que tome las cartas en el asunto. Si se está repitiendo, doctor, ¿qué diagnóstico podemos obtener al final? Entonces, de que no se trata de una bronquitis, sino que ¿qué más podía hacer? Por ejemplo, las infecciones como a las que hizo referencia el doctor Guzmán sobre las infecciones virales, los virus sincitial respiratorio, los rinovirus, se han hecho estudios que asocian la infección viral por esos dos virus a la recurrencia de bronquitis en la edad escolar, preescolar, de 2 a 5 años. Entonces, los niños van presentando sibilancias o chillidos de pecho en relación o en el contexto de infecciones virales. Y esto debe llamar la atención porque probablemente sea asma o sea un paciente que solo sea transitoria su condición hasta los 5 años, debe de atenderse por igual. Eso hace que se eviten complicaciones en el remodelado de la vía aérea, que serían cicatrices que van pasando y que van quedando y que luego después no es reversible a lo largo de la vida. Es decir, me va quedando como con cierta restricción el pulmón. Sí, el bronquio. El bronquio en sí, y esto me va dando problemas ya en la vida adulta del niño. Sí, así es, exactamente. Entonces, esa es la importancia de atender a tiempo esto, evitar que eso pase y que el niño crezca con su función pulmonar normal. Excelente. Bueno, vamos a una pausa y veamos los tips de salud, cómo cuidamos nuestros pulmones y ya volvemos. Hoy te presentamos tips para cuidar la salud de tus pulmones. El consejo más importante de todos es eliminar el consumo del tabaco y no se limita únicamente a no fumar o dejar de hacerlo, sino también en mantenerse lejos de la exposición del humo del cigarrillo, incluso el ajeno. El deporte y la actividad física mejoran tu capacidad pulmonar, por lo que es imprescindible realizar al menos 30 minutos diarios de ejercicio, especialmente del tipo cardiovascular. Para terminar y ayudarle a tus pulmones a limpiarse, te recomendamos visitar frecuentemente ambientes naturales con mucha vegetación, como parques, jardines o excursiones al campo. Estás viendo Salud TV. Bueno, hablemos de las complicaciones de las bronquitis agudas. Hablemos de las más frecuentes, Luis José. Bueno, la complicación más temida en una bronquitis es que el niño desarrolle una falla respiratoria. Esa es la complicación más temible. Y una vez se establece la falla respiratoria, entonces viene una bola de nieve, ¿verdad? El problema se hace grande, porque ir a someter a un niño a una ventilación mecánica por una falla respiratoria involucra una experticia para poder manejar las máquinas que lo van a ayudar a respirar. Dentro los parámetros de los ventiladores mecánicos y dentro de esos, las estructuras que recubren a los pulmones pueden sufrir, digamos, lo voy a decir tal vez así, puede explotar un pulmón, que nosotros lo conocemos como neumotórax o fuga aérea. Puede ser tan severo que todo el niño se puede llenar de aire, el abdomen, el cuello, y pues eso es una catástrofe. Entonces después vienen tubos de tórax, neumonías asociadas a la ventilación mecánica, problemas de nutrición en la unidad de cuidados intensivos. Después, como esto es un problema infeccioso en la mayoría de las veces, ¿verdad? No un problema asociado al ambiente, entonces también podemos observar el desarrollo de unas cascadas de la inflamación o de la no inflamación, y eso se llama sepsis, choque séptico, y entonces se nos salió todo de las manos, pudiéndolo haber solucionado, como muy bien decía Rafa, tempranamente, con un lavado de manos, acetaminofén, hidratarlo para evitar el contagio. Y quiero hacer tal vez aquí un paréntesis, porque he visto muchas mamás que llegan a mi consultorio o a las consultas
y llegan con una máscara. Entonces, para ellas esto es una medida preventiva. No, para que la máscara no transmita la enfermedad tiene que ser una máscara especial, no la máscara que venden en la farmacia, ¿verdad? Que se pone el odontólogo o el médico cuando anda enfermo. No, esas máscaras transmiten los virus porque son partículas muy pequeñitas. Tienen que ser máscaras especiales. Entonces, hacer énfasis en que la mejor manera de evitar un problema respiratorio es el lavado de manos. La vía respiratoria no la podemos evitar a menos que utilizamos una máscara especial. Eso más que todo con los problemas, con las complicaciones dentro de la bronquitis. Y quisiera retomar un tema que mencionamos hace un rato, es la toserina. Entonces, muchas de las bronquitis que generadas por ciertos tipos de virus pueden ser prevenidas por vacunas. Por ejemplo, el caso de la influenza A, B, no A, no B, el H2, N3, H1, N1. Existen vacunas tanto en el Ministerio de Salud como en la medicina privada, a la cual la población puede acceder para disminuir la probabilidad de sufrir una bronquitis por estos virus que están contenidos en esas vacunas. Porque muchas veces creemos que al vacunarlo ya no le va a dar ninguna enfermedad respiratoria. Y sí, por otro virus que no esté contenido dentro de la vacuna. Que se le colocó. Sí, dentro de la vacuna. Por lo tanto, es importante la vacunación de los niños, lo hemos hablado, hay esquemas de vacunación y la vacuna contra la influenza, pues algo que se pone todos los años además, y la vacuna para prevenir la estroproteotoferina también se está colocando hoy día en las embarazadas para prevenir precisamente esos problemas en los niños a temprana edad. Doctor Salguero, una pregunta. ¿Puede la tuberculosis pulmonar ser un diagnóstico diferencial de bronquitis? Sí, por supuesto que sí. La tuberculosis es un problema todavía frecuente a nivel mundial y en nuestro país no es la excepción. Entonces, como regla, todo niño que tosa por más de 15 días seguidos debería de considerarse la posibilidad de que sea una tuberculosis, y habría que siempre tenerla en cuenta en los casos de recurrencia o en los casos de persistencia de tos, hacer el examen adecuado para poder descartar esta posibilidad. Entonces, la respuesta definitivamente es sí. La vemos todavía en nuestro medio y hay que tenerla siempre en cuenta. ¿Cuál sería la forma de diagnosticar en caso de que sospechamos una tuberculosis infantil pulmonar? En estos casos, en los niños, cuando sospechamos que tenemos una tuberculosis infantil, lo primero es hacer una prueba cutánea, que es la famosa prueba de tuberculina. Se le inocula una porción del bacilo y al tercer día se mide la induración que hay en el área. Hay unos valores que son diagnósticos en cuanto a induración en el área del brazo, el brazo izquierdo creo que se coloca, y eso nos da un indicio de que hay contacto con el bacilo. Si esto está positivo, hay que ir a tomar una radiografía de tórax, ir a ver si hay alguna lesión en la radiografía de tórax. Incluso puede llegar en los niños muy pequeños a tener necesidad de ingreso para poder hacer un aspirado bronquial. Un aspirado bronquial sería lo ideal. Aquí normalmente lo que hacemos es mentira esta prueba del esputo famoso, mucha gente lo que da es saliva. Sí, claro. Hay una técnica para poderlo hacer. Y retomando un poco lo que dice Rafa, si hay un niño sospechoso de tuberculosis, él no va a ser el que contamina, sino que a él lo han contaminado. Exacto. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir a buscar alrededor de la familia, porque alguien contamina ese niño, generalmente es en alguien muy cercano. La persona que lo cuida, o la abuelita, o la mamá. Sí, y hay otras estrategias para los adultos para poder hacer los diagnósticos de tuberculosis, para poder ayudar al niño como al que lo ha infectado. Excelente. Bueno, su mensaje final, doctor, por favor, para la población. El mensaje es saber identificar los episodios respiratorios que se salen de contexto. Es decir, aquellos que se esperan que hayan resuelto antes y que a pesar del tratamiento convencional persisten. Entonces, estos niños que permanecen con tos o que los episodios de bronquitis aguda, que ha sido el tema de ahora, ocurre de manera repetitiva, mes tras mes o cada 2 meses o cada 3 meses, esto ya no deja de ser cada vez una bronquitis aguda y debe de sugerirnos el diagnóstico de una inflamación bronquial crónica que debería ser y merita un tratamiento diferente. ¿De acuerdo? ¿Tu mensaje final, Rafa? Mi mensaje final es lavémonos las manos y no todos los casos necesitan antitusivos ni antibióticos. Sí, José. Y el mío, medicina preventiva es lo más importante, es lo más barato. Vacunar es una opción
leche materna durante los primeros 6 meses de vida van a modificar la vida de sus hijos. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Y sobre todo, consulta temprana y evitar la automedicación, señores. Muchísimas gracias, a los tres caballeros. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. A ustedes también. El día de mañana nos vamos de los niños a nuestros otros niños. Hablaremos de dolor en el adulto mayor. Por hoy que tengan una linda tarde de miércoles y Dios me los bendiga. Para prevenir la bronquitis en los niños, sobre todo en aquellos que presentan una especial vulnerabilidad a contraer este tipo de enfermedades, lo más recomendable es lo siguiente. Evita la exposición excesiva a bajas temperaturas y a la contaminación, especialmente en aquellos ambientes con alérgenos que puedan afectar la respiración del niño. En la medida de lo posible, se debe impedir que personas ya resfriadas interactúen con el niño, pues esto solo contribuirá a complicar la sintomatología de la enfermedad. No fumar cerca del niño para que no entre en contacto con el humo del tabaco es una buena práctica que debe implementarse aun si no existe un padecimiento, para no añadir un factor de riesgo para la salud de toda la familia. En caso que los síntomas se compliquen o el niño muestre dificultades para respirar, es de vital importancia trasladarlo a un centro asistencial para que reciba atención médica.